Les damos la más cordial bienvenida a este webinar de la Universidad Hebraica y hoy es un día muy especial porque primero se trata de una celebración mundial que ahorita vamos a escuchar su sentido, su significado, el Día Mundial Sin Tabaco, que sin duda remarca mucho la relevancia que ha tenido en el mundo un esfuerzo que ha tenido impacto, y lo vamos a ver hoy. El segundo aspecto, porque se encuentra con nosotros, y lo voy a decir con mucha claridad, una de las más grandes expertas que tiene México en este tema. Yo la conozco, me aprecio de seguir su trayectoria desde hace tiempo, porque aparte de su currículum, y en su currículum está ser profesora de salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en tratamiento de adicciones, eh, doctorado en investigación en medicina, pero además ella coordina el programa de investigación y prevención del tabaquismo en la Facultad de Medicina de la UNAM, la máxima casa de estudios. Pero déjeme decirle, antes de darle la más bienvenida, que hoy está de fiesta, porque hace unos momentos le fue entregado un reconocimiento a la Facultad de Medicina de la UNAM como espacio libre de humo de tabaco. Digo que esto es un gran logro y seguramente ahorita nos lo va a compartir la doctora Ponciano, porque ustedes saben que la UNAM es muy compleja. Hay muchas situaciones históricas que han hecho muy difícil durante décadas que pueda ser declarada como espacio libre la UNAM, y hoy por primera vez, puede ser, igual me equivoco, que una facultad de la UNAM logra este reconocimiento. Este reconocimiento significa un trabajo enorme, un trabajo de sensibilización, un trabajo de compromiso de autoridades para lograr finalmente lo que acaba de suceder, y ahorita nos lo va a compartir la doctora Ponciano. Y bueno, no me queda más que decir dos cosas. Una, bienvenida, es un honor tenerte en este webinar de la Universidad Hebraica. Y segundo, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de los colegas, compañeros que se encuentran aquí, brillantes alumnos que también ya lo estoy viendo. Sean bienvenidos. Acuérdense que pueden ustedes escribir en el chat si tienen preguntas, y al final de la presentación de la doctora nos daremos un espacio para reflexionar, intercambiar. Podemos abrir el micrófono y les damos la más cordial bienvenida y le damos el micrófono, la imagen, la palabra a la doctora Ponciano. Bienvenida. Muchísimas gracias, Pepe. De verdad, muy buenas noches a todas y a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, además con una persona que estimo muchísimo, que es el maestro Castrejón, a quien le agradezco la invitación. Y bueno, en efecto, como dice, hoy fue un día muy especial para mí porque, bueno, son muchos años de trabajo, es complicado a veces convencer a todo mundo, a las autoridades, a las personas que están en la universidad. Pero bueno, miren, finalmente les quiero compartir, nos acaban de dar este reconocimiento. Hay una placa por aquí también muy grandota, este es el diploma, junto con una placa. Y bueno, creo que sí, en efecto, somos la primera facultad de la UNAM que recibe este reconocimiento. Entonces, estoy muy contenta y qué bueno compartirlo con ustedes. De verdad, me siento muy contenta. Y bueno, como decía el doctor Castrejón, nosotros estamos celebrando a nivel mundial el 31 de mayo como Día Mundial Sin Tabaco. Y precisamente él, cuando me invitó, me pidió que platicara con ustedes de esta celebración, pero además algunas otras, ustedes están en el área de las adicciones y entonces me voy a permitir hablarles de algunas cosas relacionadas con el tratamiento de la adicción al tabaco. No a muchos adictólogos les gusta trabajar con tabaco porque hay una gran cantidad de recaídas. Es una adicción compleja, pero en lo personal a mí me parece fascinante y espero poder transmitirles esa fascinación que me da estudiar el tabaquismo, entender al fumador, tratar de ofrecerle la mejor ayuda de acuerdo a sus características. Y bueno, así fue como preparé mi plática. Entonces vamos a empezar. Y bueno,
De acuerdo, el convenio marco de control del tabaco nos recomienda que siempre que hagamos una presentación pública relacionada con tabaquismo y con consumo de tabaco, es importante declarar ante el público que estamos, no tener conflicto de interés. Y es lo que estoy haciendo frente a ustedes. Nunca he recibido dinero o apoyo de ninguna especie de la industria tabacalera ni de la industria fabricante de lo que son ahora los nuevos sistemas electrónicos de administración de nicotina. El principio rector de este artículo del convenio marco nos habla de que existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de las políticas de salud pública. Por lo tanto, es importante dejar claro que yo no tengo ningún conflicto de interés al presentarles esta información. Y bueno, vamos a empezar hablando un poquito para que ustedes ubiquen la magnitud del problema. Es importante hablar del impacto que tiene el consumo de tabaco a nivel mundial. A nivel mundial tenemos más o menos 1.300 millones de consumidores de tabaco. No todos consumen tabaco en la forma de cigarrillos convencionales. Tenemos también, por ejemplo, algunos países en donde el tabaco se consume de forma mascada o se consumen bidis, que son un tipo especial de cigarrillos. En fin, sin embargo, podemos englobar todo esto como consumo de tabaco. El 80% de estos consumidores de tabaco son habitantes en general de países de ingresos medios y bajos. Recordemos que la lucha contra el tabaco se inició mucho antes en países como Inglaterra, en los años 50, con los grandes trabajos de los epidemiólogos Dolly Hill, ¿no? La cohorte de médicos ingleses en la que demostraron de manera muy precisa cuáles eran los daños del tabaquismo. Nosotros en América Latina, por ejemplo, hemos llegado mucho más tarde a la lucha por el control del tabaco. ¿Qué es lo que determina este consumo de tabaco? Pues que cada año, fíjense, mueren más o menos 8 millones de personas como consecuencia de las múltiples enfermedades asociadas con el tabaquismo. De estos, 1.2 millones, es una tristeza decirlo, pero nunca encendieron un tabaco. Es decir, son personas que comparten su espacio con uno o varios fumadores y por lo tanto también respiran todos los tóxicos del humo y enferman. Este dato también que está al final de la diapositiva me parece muy triste porque fallecen alrededor de 65,000 niños menores de 5 años por infecciones respiratorias agudas. Estos niños evidentemente no fumaron, pero sí se expusieron al humo de tabaco ajeno o humo de tabaco de segunda mano. Y bueno, esto nos habla, estos son datos de la OMS, que el tabaco cada 4 segundos mata a una persona. O sea que imagínense si vamos a estar juntos 1 hora en el mundo, cuántas personas habrán muerto en este lapso. México no nos quedamos atrás, no crean que andamos tan mal en cuanto a mortalidad, lo cual tenemos que hacer algo. Se calcula que mueren alrededor de 173 mexicanas y mexicanos diariamente, lo que al año nos da aproximadamente 63,000 personas que están muriendo por diferentes enfermedades asociadas con el humo de tabaco. Cuando la COVID, ¿recuerdan? Cuando la epidemia de la COVID, pues nos daba mucho susto ver estas cifras en la televisión. Sin embargo, pues creo que ya nos hicimos inmunes a estas cifras de tabaco porque siguen y siguen cada año, ¿no? ¿De qué mueren los fumadores mexicanos? Básicamente, como ven en la gráfica, como ven en la gráfica, están muriendo de enfermedad isquémica del corazón, lo cual para muchas personas fumadoras es una sorpresa, porque ellos piensan que básicamente el aparato respiratorio es el que está afectado, y sin embargo aquí vemos que de lo que más están muriendo es de infartos al miocardio, le sigue la EPOC, la combinación de bronquitis y enfisema, la enfermedad cerebrovascular, embolias, y por último, cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, que es lo que les preocupa mucho. Entonces, como ven epidemiológicamente, aquí estamos viendo que el impacto del tabaquismo es muy importante a nivel de las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Y esta diapositiva está así de llena, la hice a propósito, no se las voy a leer, por supuesto, pero era nada más para que ustedes vieran la cantidad de enfermedades que están asociadas con el consumo de tabaco. Por supuesto, tenemos las enfermedades respiratorias,
Pues el aparato respiratorio es el punto de entrada de todos estos tóxicos del humo de tabaco y evidentemente está dañado de manera muy importante. Sin embargo, acabamos de ver las enfermedades cardiovasculares como también están muy asociadas y hay una morbi-mortalidad importante. Diferentes tipos de cáncer. En el humo de tabaco tenemos alrededor de 60 a 70 carcinógenos, es decir, productores de cáncer, y por lo tanto vamos a tener tumores malignos no solamente en pulmón, podemos tenerlos en garganta, en laringe, en riñón, en vejiga, en fin, una gran cantidad de tumores malignos. Recuerden que con la circulación sanguínea, muchos de los componentes del humo de tabaco, que son carcinogénicos, pasan a diferentes partes del organismo. Y aquí vemos en este esquema que me gusta mucho, pues vemos cómo el impacto del tabaquismo es un impacto sistémico, es decir, no solamente es un órgano el que es afectado, sino es todo el organismo. Otros de los efectos en salud, por supuesto, son los daños reproductivos. Es importantísimo que las mujeres embarazadas no fumen. Ya no solamente nos preocupa el bajo peso al nacimiento, sino también se ha confirmado malformaciones congénitas asociadas con el tabaquismo, como alteraciones del corazón, el ducto arterioso persistente y también fisuras orales, conocidas comúnmente como labio leporino. Y otros efectos de salud que en muchas ocasiones se ignoran, como la osteoporosis, la maculopatía, osteoporosis, ya les dije, pero también vamos a tener, por ejemplo, complicaciones quirúrgicas, etcétera, una serie de situaciones que muchas veces no están conscientes los consumidores de tabaco. Y esta foto me gusta mucho porque nos habla de dos pandemias que se pusieron frente a frente en la historia de la humanidad. Este señor está con un cubrebocas porque estaba la pandemia, ¿no? Producida por el SARS-CoV-2 y vemos también cómo se quitó el cubrebocas para fumar. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo definitivamente estas dos grandes pandemias, evidentemente el tabaquismo no es una enfermedad infecto-contagiosa. Sin embargo, muchos epidemiólogos le llaman así por la magnitud que tiene. 1.300 millones de consumidores de tabaco en el mundo no es cualquier cosa, ¿no? Y bueno, cuando coinciden estas dos pandemias, que es lo que se llama una sindemia, pues vemos que el tabaquismo se define como un factor de riesgo para adquirir la infección por SARS-CoV-2 y también como un factor pronóstico para hospitalización, ventilación mecánica y fallecimiento. Y estos acontecimientos relativamente recientes ponen una marca más, ¿no? En el foco rojo que prende el tabaco de enfermedades asociadas. Por eso es importantísimo pensar en que la cesación del tabaquismo es algo muy importante. Por supuesto que también la prevención del inicio. Sin embargo, tenemos millones de consumidores en el mundo. Debemos de pensar en la cesación. Es decir, debemos de pensar en que el apoyar a una persona fumadora a dejar de fumar en ese momento es algo imperativo. Es decir, no podemos irnos solamente por el rumbo de la prevención. ¿Sí? Es importantísimo que los adolescentes y niños no empiecen a fumar, pero ¿qué hacemos con todas las personas que ya están fumando? Y es ahí donde viene la cesación. Y estos datos muy interesantes son datos del grupo de epidemiólogos ingleses en donde podemos ver perfectamente cómo la cesación es algo de verdad muy benéfico. Nos hablan ellos que es la manera más práctica de reducir el porcentaje de muertes para el año 2050. Las personas que dejan de fumar antes de los 40 años reducen más del 90%, imagínense, 90% el exceso de riesgo durante las siguientes décadas de su vida. Aquí vemos, por ejemplo, esta gráfica nos habla de mortalidad por cualquier causa, el riesgo relativo, y vemos que el riesgo para los fumadores actuales pues es muy alto, es de tres veces más que una persona que no fuma. Bueno, y aquí tenemos a las mujeres que nunca fumaron, pero aquí en cuadritos vemos cómo
el riesgo disminuye de manera muy importante cuando los fumadores aquí dejan de fumar a los 30 años o a los 40 años. Y bueno, claro, se va incrementando entre más tarde dejan de fumar, ¿no? Aquí vemos algo muy parecido en lo que es muertes por cáncer de pulmón, pero vean el riesgo relativo, es casi de 25. Entonces, el riesgo relativo es altísimo para cáncer de pulmón. Y vemos también que en la medida que van dejando de fumar más temprano en la vida, pues evidentemente el riesgo es más similar al de las personas que nunca han fumado, ¿no? Y esto se ve también aquí, este es el porcentaje de sobrevida. Y entonces vemos que los fumadores tienen un menor porcentaje de sobrevida que aquellas, en este caso hablamos de mujeres, que aquellas mujeres que nunca fumaron. Vean, aquí vemos el efecto de estos son muertes acumuladas en millones y bueno, vemos que suben, pero aquí tenemos un efecto muy importante, el efecto de prevenir. Pero vean cuando prevenimos y tratamos cómo el número de muertes disminuye de manera importantísima. Es decir, es importante siempre pensar en estas dos herramientas fundamentales en las adicciones, prevención y tratamiento. Y cuando van juntas de manera adecuada, el impacto que tienen a nivel poblacional es mucho mayor. El convenio marco del control del tabaco que firmó nuestro país en el año 2005 especifica de manera muy importante en lo que se refiere a la cesación. Aquí tenemos el Empower. El Empower es una serie de medidas que dio la Organización Mundial de la Salud para todos los países que firmaron este convenio marco de control del tabaco como el nuestro. Y estas siglas en inglés de Empower corresponden a medidas importantísimas en el control del tabaco. Yo me voy a centrar básicamente en la O, que nos habla de ofrecer, es decir, ofertar ayuda para el abandono del tabaco. Esto es importantísimo. Se ha visto que se tienen que fortalecer los sistemas sanitarios para que puedan ofrecer una ayuda adecuada a los fumadores, que los servicios deben de ser de fácil acceso para poder tratar la dependencia y que también deberíamos tener pues acceso todos, sobre todo en el primer nivel de atención, a lo que es la terapia de sustitución de nicotina, que es bastante buena y ha sido una piedra angular en el tratamiento del tabaquismo. Entonces, vean, esto es. Voy a empezar entonces a hablar de puntos clave desde en mi perspectiva cuando hacemos tratamiento en un paciente. Empezamos con la parte del diagnóstico, que es fundamental. Seguimos con la intervención que tiene que ser médica y psicológica, porque acuérdense que todas las drogas generan dos tipos de dependencia, la dependencia física y la dependencia psicológica. Y el seguimiento y prevención de recaídas también son puntos clave en todo lo que es la cesación. Vamos a empezar hablando de diagnóstico. El diagnóstico del tabaquismo pues definitivamente tiene varios puntos que es importante mencionar. También ustedes comprenderán, como toda enfermedad, la parte de diagnóstico es muy importante. Mi experiencia es que no hay dos fumadores iguales. No podemos decir pues que todo el mundo tome vareniclina o que todo el mundo tome bupropión. Yo lo he visto que esto no es adecuado. Y bueno, hay una serie de cuestiones que es importante atender para hacer un buen diagnóstico. Tenemos ahorita, vamos a hablar de cada una, por ejemplo, la etapa de cambio en que se encuentra la persona, la motivación, qué grado de dependencia física y psicológica tiene y otros. Generalmente hay algunas comorbilidades que prevalecen en los fumadores, como por ejemplo depresión o ansiedad, y es importante detectar si esto se presenta. Hablando de la etapa de cambio, bueno, este es un modelo que todo el mundo conocemos, es un modelo ya antiguo, es el modelo de Prochaska y de Clemente. En lo personal no me gusta tanto, ahorita van a ver por qué, pero bueno, es un modelo que se ha utilizado mucho y por eso se los quise mencionar, ¿no? Nos habla de precontemplación, contemplación, acción, mantenimiento, recaída y otra vez volvemos como una espiral, ¿no? Entonces, aquí creo que se ve mucho más gráficamente, ¿no? Como estas etapas de precontemplación hasta llegar a la acción nos puede llevar a la abstinencia, pero también nos puede llevar a una recaída, ¿no? Entonces, es un proceso interesante porque, bueno, es un modelo, porque nos ayuda a entender varias cosas. Sin embargo, ustedes han visto que, por ejemplo,
una persona que está en contemplación puede pasar fácilmente a precontemplación, es decir, no hacemos un diagnóstico definitivo. Esto puede tener una situación bastante temporal para cada persona. En lo personal, me gusta mucho más esta rueda de cambio de Robert West. Es un psicólogo inglés en donde nos habla de estos 3 círculos concéntricos, en donde en la parte de adentro, en el círculo verde, tenemos las cuestiones personales del fumador, la motivación, la oportunidad, cuestiones muy relacionadas con la persona. La parte el círculo rojo nos habla más de educación, por ejemplo, de las restricciones que él en su ambiente está viviendo, el ambiente cercano a esta persona. Y hasta la última nos habla ya más de cuestiones relacionadas con el ambiente, digamos, externo de la persona, el país en donde vive, si tiene, por ejemplo, medidas fiscales de regulación, si hay una legislación antitabaco, etcétera. Y podemos ir moviendo estos círculos y viendo qué es lo que resulta de cada uno de ellos, cuáles son las cuestiones más importantes en el paciente. Entonces es un modelo muy bonito. También les hablaba de la motivación, que es importante evaluarla en la persona que viene a pedirnos ayuda para dejar de fumar. La motivación es el conjunto de razones y estímulos que inducen a una persona a intentar el abandono del tabaco, ¿no? Entonces, es muy importante tratar de que nosotros entendamos si esta persona tiene una motivación y que esa motivación qué determinantes tiene, es decir, puede ser extrínseca o puede ser intrínseca, ¿no? Hay pacientes que vienen, por ejemplo, mujeres que quieren embarazarse y entonces esta es una motivación muy importante, por ejemplo, para dejar de fumar. En cambio, bueno, hay otras personas que vienen porque su pareja quiere que dejen de fumar y entonces evidentemente la motivación es diferente, ¿no? Va a tener un impacto diferente. Tenemos este test de Richmond que es bastante bueno para ver motivación. Es muy chiquito, tiene 4 ítems y nos da una idea de qué tanto el fumador está motivado, qué tanto interés tiene en dejar de fumar. Entonces, bueno, ya vimos la etapa de cambio, ahora estamos viendo motivación y bueno, es interesante utilizar este test porque hay evidencia de que es muy importante la autopercepción que tiene una persona, es decir, si ya se ve como un no fumador o como un exfumador, esto nos predice, es un predictor de buen augurio en el intento, ¿no? Y esto evidentemente lo podemos complementar nosotros con un interrogatorio de las principales motivaciones que tiene esta persona para dejar de fumar. Entonces, miren, aquí esta tablita les muestro en una columna los grados de motivación de acuerdo al test de Richmond, la etapa de cambio de Prochaska y de Clemente y algunas acciones que podríamos hacer en el paciente, por ejemplo, si tiene una motivación moderada o una motivación alta, pues algunos pacientes, por ejemplo, motivación baja con precontemplación, bueno, evidentemente aquí lo que tendríamos que hacer es promover que nuestro paciente fumador visualice, hablarle del tabaco como una adicción, de los problemas que le puede traer, etcétera, pero no valdría la pena que empezara un tratamiento en este contexto, porque realmente su motivación es baja, no tiene como que muchas ganas de empezar, ¿no? Y así, bueno, dependiendo de cada grado de motivación. También tenemos para el diagnóstico, tenemos un test importante que es el del doctor Fagerström. Esta es una herramienta útil para medir la dependencia física. Se usa prácticamente en todo el mundo para evaluar la dependencia física de los fumadores y muchos autores ni siquiera usan todos los ítems del test de Fagerström, sino solamente la primera pregunta, que es cuánto tiempo pasa entre que usted se despierta y fuma su primer cigarro. Y parece ser que es una muy buena pregunta para medir la dependencia. Vean cuánto tiempo después de despertarse fuma el primer cigarro, pero también hay otras preguntas que nos van a dar diferentes grados de dependencia física. Es un test corto, como les decía, se utiliza en casi todo el mundo. Y bueno, aquí
Esto es una tablita de las guías de práctica clínica, que por cierto, ahí puse la nota, les falta actualización, pero bueno, vamos a ver cuándo se pueden actualizar, pero también Fagerström, miren, se utiliza de manera importante aquí para definir la estrategia que nos recomiendan estas guías, ¿no? Por ejemplo, Fagerström mayor a 5 ya nos recomiendan que empecemos a utilizar algún medicamento. Que esto habría que, bueno, les digo, falta la actualización de las guías de práctica clínica. Por último, tenemos la dependencia psicológica. La dependencia psicológica se ha medido muy poquito, se ha trabajado muy poquito y es la serie de conductas, esta es mi definición, la serie de conductas, ideas, creencias y atributos que se construyen alrededor del tabaco y del tabaquismo a lo largo de la vida de un fumador y que van a influir de manera muy importante con este vínculo que tiene o que desarrolla el fumador con el cigarro, ¿no? Que a veces llegan a pensar, por ejemplo, de verdad en el tabaco como una persona, o sea, para que un objeto se transforme en un sujeto, bueno, creo que es muy interesante estudiar este camino. Este test que hicimos una alumna de la Facultad de Psicología y yo explora 4 áreas importantes, la parte de modulador emocional, la parte de imagen y personalidad, indiferencia y placer social. Entonces, aquí tenemos, es un test que hicimos una versión corta y una versión larga, ¿no? Por ejemplo, fumar me ayuda a controlar el enojo, el estrés y la ansiedad, me proporciona un gran placer, me permite proyectar la imagen que deseo, me hace ver más atractiva, en fin, una serie de cosas relacionadas con esto que les acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, creo que cuando fumo los demás me aceptan, disfruto más del cigarro cuando consumo alcohol, que acuérdense, las dos drogas legales tienen una asociación muy importante. Lo interesante es que este test, gracias a colegas del Instituto Nacional de Salud Pública, lo pudimos aplicar a nivel nacional. Y eso fue maravilloso. Lo aplicamos junto con la ECODAT 2016 y entonces nos pusimos a ver, vean, aquí es la escala, estas primeras 2 gráficas son las que obtuvimos con este test de dependencia psicológica y estas con Fagerström. Y entonces vean cómo funciona mucho mejor el test de dependencia psicológica, nos da pues algo muy parecido a una campana de Gauss, ¿no? Y en cambio, el test de Fagerström, ¿ya vieron? Básicamente nos permite diagnosticar los que tienen muy baja dependencia. Esto es en población general, acuérdense, es en la ENCODAT. Y vean aquí, pues bueno, tenemos, detectamos dependencia psicológica leve, moderada y severa, pero aquí vean, en Fagerström prácticamente no estamos detectando ni moderada ni severa. Moraleja, el test de Fagerström no sirve, no está dando un buen diagnóstico del tabaquismo en población general. Probablemente, y yo que trabajo con pacientes en la clínica, pacientes que llegan con una alta dependencia psicológica y física y que fuman un buen número de cigarrillos, funciona mejor, pero en la población general definitivamente no está funcionando bien y este test de dependencia psicológica funciona bastante bien. Ahora, los dos miden cosas diferentes. Este mide dependencia psicológica y este mide dependencia física, pero es importante para no seguirlo utilizando como el test, ¿no? Para todo mundo. Bueno. Ese es un artículo que publicamos en Salud Pública de México, si quieren revisarlo, bueno, está publicado en, déjenme ver, ya no me acuerdo, con 2019 en Salud Pública de México. Bueno, vamos a la siguiente etapa, que es la intervención médica y psicológica. ¿Qué vamos a hacer? Terapia grupal, terapia individual. ¿Qué vamos a hacer? Aquí, bueno, generalmente en el caso del tabaquismo utilizamos la terapia cognitivo-conductual, la terapia racional emotiva. Y bueno, antes de la pandemia, pues era muy fácil hacer todo presencial, pero ustedes, pues bueno, vivieron junto con todos nosotros la pandemia y nos dimos cuenta que ya no era posible meter en una sala de juntas 15 personas para hacer terapia grupal, ¿no? Y entonces, bueno, esto es algo que tenemos que tomar en consideración. Tenemos también los fármacos como la terapia de reemplazo de nicotina, el bupropión, que es un antidepresivo, un inhibidor de la recaptura de dopamina, y la vareniclina. La vareniclina, que es un agonista parcial de receptores nicotínicos alfa 4 beta 2.
tenemos los fármacos, es decir, podemos apoyarnos de esto, y los modelos que han demostrado ser más eficaces son los modelos multicomponentes, es decir, donde yo atiendo la dependencia física de mi paciente, pero también la psicológica y también estoy consciente de la dependencia social. ¿Sí? Acuérdense, ser una droga aceptada todavía por muchos grupos, bueno, eso se transforma en algo que debemos tomar en consideración, ¿sí? Bueno, les voy a hablar de las tecnologías de información y comunicación porque después de la pandemia o durante la pandemia, si queríamos seguir tratando a nuestros pacientes, teníamos que pensar en algo porque estábamos recluidos todos, pero eso no implicaba que no hubiera gente que quisiera tener el tratamiento, ¿no? O que le urgiera dejar de fumar. Entonces, bueno, tenemos que hablar. Las tecnologías de información y comunicación creo que fue una de las mejores cosas que ya existían, pero que con la pandemia empezaron a diversificarse y empezaron a utilizarse más. No sé si a ustedes les pasó, pero yo tuve que empezar a dar clase en línea y bueno, para mí era una angustia total cuando empezaba con las clases en línea y ahora es lo más normal, ¿no? Entonces, estas TICs son todos los recursos, herramientas y programas que nos permiten manejo de datos, manejo de información, ¿no? Y el papel de las TIC ha sido súper importante. Ahora tenemos todo lo que es el impacto de estas TICs en lo que es e-salud o e-salud, que está muy relacionado con la utilización de estas herramientas, ¿no? Además, se ha visto que es costo eficaz, que ofrecen pues muchas ventajas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en personas que viven muy lejos o en personas que definitivamente no podrían estar acudiendo a un cierto lugar y sin embargo ya tenemos TICs para hacer telemedicina, para hacer consulta online, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto fue algo muy bueno, especialmente porque miren, esta es una revisión Cochrane que nosotros utilizamos para empezar a trabajar con el Instituto de Salud Pública, un programa basado en mensajes de celulares. Y aquí nos dimos cuenta, pues que es muy bueno y que además en nuestro país, no sé por qué no puse el dato, pero bueno, prácticamente todo mundo tiene un celular. Definitivamente ha habido una explosión de teléfonos móviles y hay muchísimas ahorita, hay varias aplicaciones para dejar de fumar, Smoke Free, Stop Tobacco. Algunas son gratuitas como Smoke Free y hay también para Android y para otro tipo de sistemas. Entonces, como verán, bueno, pues esto está muy interesante. Y este es un estudio que hicimos nosotros en el ISSSTE, en las salas de espera de las clínicas del primer nivel de atención. Pusimos, miren, un iPad y ahí la gente que estaba esperando, generalmente muy aburrida, iba y le podía picar al iPad y demás, y es un programa muy bonito que se llamó Programa de Ayuda para Dejar de Fumar, Vive sin Tabaco, Decídete. Ahí los animábamos a que dejaran de fumar, pero además publicamos este artículo, porque, ¿qué creen? Que la gente se animaba mucho a dejar de fumar y además teníamos el iPad conectado a una pequeña impresorita de ahí del centro de salud y entonces el paciente llenaba una serie de datos y la mandaba a la impresión y esa impresión se iba directamente al expediente clínico. Entonces le ayudábamos al médico, ya no tenía que hacer el diagnóstico y entonces, bueno, esta fue una experiencia muy bonita, ¿eh? Y bueno, ahí está la información. También, bueno, trabajar con líneas telefónicas de ayuda. Hicimos la página de la línea Vivir sin Tabaco de Locatel, que bueno, desafortunadamente, bueno, cuando hubo un cambio en Locatel, se dejó de tener esta línea, lo cual fue una tristeza terrible, porque la OMS recomienda que los países deben de tener una línea telefónica en donde pueda darse tratamiento, no información, porque una cosa es líneas que dan información y otras cosas que dan tratamiento. Estas líneas son muy buenas porque han demostrado incrementar de 40 a 60% las probabilidades de cesación. Imagínense, además costo-beneficio, ¿no? Y bueno, les voy a platicar de este fue un trabajo muy bonito también. Hicimos un audio, todavía se usaban los CDs para dejar de fumar, precisamente para el Sindicato de Transportistas de la Ciudad de México.
Y no crean que les pusimos, estas son nombres de canciones, era para llamarles la atención, solamente podíamos utilizar menos de 20 segundos cada canción. Y aquí en cada una se refería a lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, La Plaga, les hablábamos del tabaquismo como un problema de salud pública. Tu Cárcel, el tabaquismo como una enfermedad, pero era en un lenguaje muy sencillo para ellos. Fueron 383 operarios de transporte público y fue lo único que hicimos. Nunca les dijimos que dejaran de fumar, nunca les dijimos más nada que entregarles el CD para que lo trajeran en su unidad y lo escucharan. Hicimos el seguimiento y más o menos 21% dejaron de fumar después de la intervención, lo cual fue muy bueno porque nunca hubo otro contacto con nosotros más que ni nosotros con ellos, o sea, simplemente en una cita que les hicieron para tomarles análisis, para hacerles análisis, se les regaló el disco y se les pidió que lo escucharan simplemente. Entonces, bueno, y esto es lo último que hemos hecho con las TICs. Es una intervención mediante podcast. Aquí es una reunión. Son 12 podcasts, uno a la semana. La duración de la terapia es 1 hora. La fecha para dejar de fumar está en la semana 8. Y después de que dejan de fumar, formamos grupos de WhatsApp. Así hemos podido atender pacientes de Monterrey, de Chiapas, de Guadalajara, de Morelos, en fin. Estoy yo, la verdad, muy contenta con esta nueva intervención. Ya se validó durante la pandemia y funcionó muy bien. Ahorita ya estamos teniendo los resultados finales. Y miren, les voy a poner a ver si se deja. A ver, un ejemplo de un podcast. Día 6. Mi inspiración para dejar de fumar. Hasta ahora te hemos comentado información relacionada con el tabaquismo que esperamos te haya motivado a analizar si de verdad quieres seguir atado a esta adicción o quieres vivir libre de ella. Ahora llegó el momento de apoyarte a dejar de fumar. Primeramente, queremos que investigues algunas cosas de las que solamente tú tienes la respuesta y que podrían ser de gran utilidad si decides dejar de fumar. Bueno, ya los dejo ahí en a ver, ahora cómo me regreso, Dios mío. A ver, bueno, ok. Entonces, vean, son los podcasts y cada podcast son 12 podcasts diferentes. Y bueno, como verán, yo los grabé en mi celular, o sea, no teníamos mucho, estaba en plena pandemia, no teníamos opciones y entonces, bueno, lo hicimos, la verdad, muy casero, nos lo mejoraron después ya cuando regresamos a clases, pero es un podcast muy bonito. Miren, aquí algunos de los pacientes tienen su manual de podcast, utilizamos WhatsApp y bueno, aquí también es un código QR para las personas que quieren dejar de fumar. Entonces, prácticamente ya no vemos a las personas. Yo tenía un poco de miedo de que fuera, vamos, el contacto personal siempre es algo muy importante. Sin embargo, pues no nos ha ido muy bien, la verdad. Y quería compartirlos con ustedes porque es utilización de TICs, ¿no? También es importante la confirmación de la abstinencia. Nosotros, ahora que ya no hay pandemia, lo que hacemos es citar a los pacientes solamente al final del tratamiento para tomar una pequeña muestra de orina y poder confirmar la abstinencia con cotinina. Cuando estábamos en pandemia no podíamos hacer esto, evidentemente, porque era complicado. También tenemos coxímetros, ¿no? Para ver la concentración de monóxido de carbono, pero evidentemente en pandemia no se podía usar. Ahora ya lo estamos volviendo a retomar. Y yo les decía que la parte de seguimiento y prevención de recaídas me parece algo fundamental, no solamente en el tabaquismo, sino en todas las adicciones. Veo con mucha frecuencia los programas que solamente tratan al paciente y no le dan un buen seguimiento. Yo creo que esto es algo que debemos de pensar bien la importancia que tiene el seguimiento para el paciente y por supuesto también que este seguimiento está acompañado de prevención de recaídas. Nosotros lo que hacemos con los pacientes fumadores es darle seguimiento mínimo a 1 año.
Sin embargo, tenemos pacientes que ya tienen 20 y tantos años, no hagan cuentas de mi edad, pero tenemos pacientes que ya tienen 20 y tantos años, ahora lo van a ver por el Día Mundial Sin Fumar. Recuperamos algunos de estos pacientes que empezaron con la clínica y llevan ya 20 años sin fumar, ¿no? Entonces, y bueno, tratamos de seguir con estos pacientes. El concepto de recaída es bien interesante. También considero que hemos trabajado poco, es volver de nuevo completamente a las conductas desadaptativas que se asocian a la utilización del tabaco, una conducta disfuncional asociada con el cigarrillo, y hay una serie de señales que van en progresión y que nos pueden ayudar muchísimo a detectar que un paciente va a tener una recaída, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado algo sobre tratamiento de recaídas específicamente y creo que es un área muy interesante que tenemos que trabajar. Y bueno, voy a acabar pues platicándoles de la importancia que tiene que formemos profesionales de la salud que sepan, que sean primero no fumadores y que sepan tratar a su paciente fumador. Esto es una asignatura en línea que forma parte del currículum de la Facultad de Medicina y se llama Manejo Clínico del Paciente Fumador. Es una asignatura en la modalidad a distancia y que es para estudiantes de medicina que van del tercer año en adelante. Y bueno, es una materia muy bonita, muy interesante, que tiene además otras herramientas educativas. Vean, estas se llaman guapas. No guapas de guapura, es UAPAS, es unidades de apoyo al aprendizaje. Vean, por ejemplo, esta asignatura ya tiene varias unidades, pero les muestro estas dos que son las más nuevas: los sistemas electrónicos de administración de nicotina y productos de tabaco calentado, y epidemiología e impacto en la salud del consumo de los nuevos productos de tabaco. Es decir, les tratamos de dar a los futuros médicos primero, la visión de que tienen que ser un ejemplo, de que no pueden fumar, y esto es importantísimo. Y segundo, darles herramientas también para que ellos estén actualizados, por ejemplo, con esto de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, que es algo pues bastante nuevo y que hay una gran cantidad de desinformación. Pero además, en esta materia, ellos lo que tienen que hacer es trabajar con un paciente, uno o varios pacientes, los que puedan conseguir, y vamos poquito a poco revisando lo que acabamos de ver ahorita en la plática: cómo hacen el diagnóstico, de acuerdo con el diagnóstico, cuál sería el tipo de intervención, les damos la intervención y vemos cuál es el resultado, y a todos los pacientes ellos tienen que darles un seguimiento. Entonces, como verán, es una materia pues interesante, es algo que deberíamos, la verdad, pues dada la magnitud del tabaquismo, que es algo que creo que sería muy útil que todos los profesionales de la salud, no solamente los médicos, tuvieran esta sensibilidad y tuvieran esas herramientas para poder tratar a sus pacientes, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos cerrando la plática, y pues yo quería compartir con ustedes cómo la crisis que vivimos todos en la pandemia de la COVID-19, pues podemos verla ahora como una oportunidad, ahora que ya afortunadamente la OMS ya declaró que la emergencia, no la pandemia, sino la emergencia por COVID-19 ya pasó. Pues creo que ahora podemos empezar a ver todo lo que aprendimos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Facultad de Medicina cada vez tenemos más asignaturas en la modalidad a distancia, se han perfeccionado muchísimo pues todo lo que está relacionado con las TICs, lo cual es muy bueno porque son herramientas educativas muy valiosas, ¿no? Y entonces ver la COVID como una oportunidad que nos impulsa un cambio en la forma de abordar la cesación, ¿no? Tenemos que aprender otras nuevas formas de abordar la cesación y revalorar desde mi punto de vista el impacto de la cibersalud en la cesación del tabaquismo para fortalecerla y generar nuevos datos, generar nueva información que nos permita pues mejorar estos tratamientos en línea, ¿no? Que además, viviendo en una ciudad tan grande como la que vivimos, pues no saben, sería muy difícil, imagínense que viniera una persona cada semana, pues del norte, o que viniera una persona de Guadalajara o de Tuxtla Gutiérrez. La verdad, sería
pues muy complicado. En cambio, así, pues simplemente en tu casa puedes tener una computadora y puedes pues unirte a la sesión. Y la verdad es que yo estoy muy contenta porque les decía al principio yo tenía mucho miedo, pero ahora veo que pues aunque sea a través de una computadora podemos establecer realmente una relación humana. ¿Sí? Y bueno, conclusiones de todo esto que les acabo de comentar. Creo que es necesario, y siempre lo he dicho, ahora es otro reto, una política nacional de cesación del tabaquismo acoplada al sistema de salud. Vamos a ver qué pasa. Ya no tenemos CONADIC. Vamos a ver qué pasa con la Comisión Nacional de Salud Mental. Vamos a ver cómo aborda el tabaquismo. Tengo miedo porque muchos psiquiatras no consideran al tabaquismo como una adicción. Entonces, vamos a ver qué pasa con el tabaquismo. También integrar a la formación de los profesionales de la salud el tema de cesación del tabaco. El primer nivel de atención es fundamental. Nuestro primer nivel de atención del sistema de salud que tenemos es fundamental y no hemos podido permear lo suficiente. No es posible que tengamos 173 muertes diarias por tabaco y no podamos incidir en el primer nivel, ¿no? Bueno, coordinar la cesación, la O de offer, ¿se acuerdan del Empower? Con el resto de políticas públicas para el control del tabaco. Creo que esto sería muy importante a medida que van subiendo impuestos o que pugnamos por espacios 100% libres de humo de tabaco, deberíamos de estar acoplando todo esto también a cuestiones relacionadas con el tratamiento de las personas que ya fuman. También el abasto adecuado de medicamentos ha sido todo un tema porque los cuadros básicos muchas veces no tienen este medicamento y a veces estos medicamentos de los que les hablé y a veces cuando los tienen pues los médicos no los saben usar, entonces les da como miedo y no los usan, ¿no? También incrementar la calidad de la atención a personas fumadoras y hacer que realmente los números se reflejen en la realidad, porque luego nos dicen, no, es que tenemos no sé cuántas clínicas para el tratamiento del tabaquismo. Sí, pero ¿cómo están haciendo el tratamiento? ¿Están haciendo seguimiento? ¿Cuál es la eficacia? En fin, una serie de indicadores que toda clínica debemos tener para realmente evaluar el impacto del tratamiento que estamos haciendo. Y bueno, también Pepe decía del Día Mundial sin Tabaco. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco, ya vamos a acabarlo al ratito. Cada 31 de mayo, desde 1987, 88, la Organización Mundial de la Salud dedica este día a que todos los países miembros hagan una reflexión relacionado con el impacto del tabaco, ya sea en la salud o últimamente la OMS ha enfocado mucho la atención hacia el ambiente. En 2022 fue el lema "El tabaco, una amenaza para el medio ambiente", y este año es "Cultiva alimentos, no tabaco". Es decir, creo que está muy interesante porque nos está diciendo la OMS, ve como antes solamente eran campañas relacionadas con el efecto del tabaco, del consumo de tabaco en la salud. Ahora nos está hablando, pero voltea y ve que también el tabaco es una amenaza para el ambiente, ve también que el tabaco nos está quitando alimentos porque hay miles de hectáreas en el mundo que en vez de sembrar alimentos que podrían alimentar una parte importante de la población, están produciendo tabaco que daña. Y además el cultivo de tabaco en sí es un cultivo altamente degradador del suelo porque requiere una gran cantidad de fertilizantes, sobre todo fertilizantes ricos en nitrógeno y también una gran cantidad de plaguicidas. Hay muchos insectos que son plagas de la planta de tabaco y se utilizan muchos plaguicidas. Por ejemplo, en la zona de Nayarit, que es una de las zonas de México donde se cultiva tabaco, en la zona de Tuxtla Gutiérrez, que también se cultiva tabaco en Veracruz, se utilizan 10 plaguicidas que están prohibidos por el impacto que tienen en el ambiente. Y bueno, los cultivadores de tabaco dicen que el tabaco no se come, por eso se utilizan esos plaguicidas. Sin embargo, la planta del tabaco evidentemente también absorbe esos plaguicidas y lo hace esto pues más tóxica, ¿no? Y miren qué rico, aquí se ve a esta señora cultivando zanahorias, cebollas, lechugas, es decir, estos campos que están ahora cultivando tabaco podrían estar cultivando este tipo
vegetales, de hortalizas para consumo humano. Entonces es una tristeza porque el tabaco además ya vieron cuánto daño nos está haciendo, ¿no? Entonces la idea es hacer reflexionar a los gobiernos, hacer reflexionar a los cultivadores de tabaco. Los cultivadores de tabaco pueden tener de cada 1010 pueden desarrollar una enfermedad que se llama enfermedad del tabaco verde, que es una enfermedad debida a la absorción de la nicotina a través de la piel y que genera vómito, genera malestar, puede generar diarrea, mareo, en fin, una serie de síntomas muy molestos debido a la nicotina que penetra transdérmicamente. Pero también ellos pues están expuestos a los plaguicidas que les decía, y el curado de tabaco, el ahumado de tabaco, se utiliza mucha madera, algunas marcas que requieren que el tabaco tenga un sabor como ahumado, ponen las sartas de tabaco y abajo ponen madera y residuos de hojas de tabaco, las prenden para que el humo impregne a las pencas bueno, sí, pues sí, al tabaco que se está secando y que se está ahumando para que tenga un sabor particular. Pero imagínense, pues ellos están en contacto con todo ese humo. Entonces también los cultivadores de tabaco tienen problemas muy importantes de salud. Entonces, esta campaña tiene ese objetivo, reflexionar cómo es que la industria tabacalera también interviene de manera importante haciendo un impacto ambiental muy grave. Por ejemplo, hay en la zona del Amazonas, se han talado muchísimas hectáreas, cientos de hectáreas para cultivo de tabaco, y estábamos talando una selva tropical que es invaluable para la salud del planeta. Entonces, bueno, tenemos que fijarnos también que el tabaco no solamente afecta la salud de las personas, sino también afecta a nuestro ambiente y nos afecta de muchas maneras, ¿no? También de esta manera indirecta, muchas poblaciones que requieren alimentos no lo tienen porque se está cultivando tabaco. Y el tabaco, a su vez, nos va a regresar el daño, tanto ambiental como en la salud. Entonces, como verán, es un círculo vicioso que tenemos en algún momento que romper. Pues yo con esta imagen de la OMS, ¿no? De queremos alimentos, no tabaco, no podemos darle a un niño un platito de colillas o un platito de cigarros, ellos quieren alimentos. Pues les agradezco muchísimo su atención. Aquí en la pantalla están viendo mi correo para pues cualquier pregunta, cualquier comentario o no sé si quieren pedirme algún artículo o alguna cosa, me dará mucho gusto pues que lo hagan, ¿no? Y con esto yo termino la conferencia, y cualquier pregunta que quieran hacer en este momento, pues me va a dar mucho gusto también responderla. Muchas gracias, doctora, extraordinaria como siempre, y además siempre brillante y expositora, talentosa, docente. Y es el espacio justo para las preguntas. Anímense por el chat, o si quieren, levanten la mano y pueden abrir Rosario, que es nuestra administradora, les va a dar el uso de la voz. Por favor, si con toda confianza, anímense a participar. Esta es una celebración que debemos de compartir. Y mientras se animan por ahí, seguramente por ahí Diana va a querer hacer un comentario. Queremos comentarles que en el próximo mes de agosto estaremos iniciando en la Universidad Hebraica la siguiente generación de la maestría en estudios sobre las adicciones, también de 2 especialidades, una en intervención terapéutica y otra en intervenciones preventivas. Pueden tener toda la información en la página de la universidad, y bueno, les queremos hacer una invitación. Y por ahí están haciendo ya algunas preguntas. Precisamente Ana Flores, que está encargada del tema de la incorporación, está poniendo la liga donde pueden consultar información sobre la maestría y los planes de estudio que tiene la Universidad Hebraica en el tema de adicciones. Yo quiero hacer una pregunta. Tenía ganas de hacerla. Escuché hace poco una noticia que un señor, Olsack, representante Philip Morris en Londres, dijo una declaración impresionante. Dijo, los cigarrillos deben de estar en los museos, y hizo un llamado desde Philip Morris a que los gobiernos aceleren el fin de los cigarrillos. ¡Wow! Esto es impresionante.
Y también una noticia que aparece hoy es que Philip Morris precisamente consiguió un amparo para el uso de vapeadores. Me encantaría tu comentario experto sobre estos temas. Por ahí. Claro que sí, Pepe, es una pregunta muy interesante. Y bueno, definitivamente Philip Morris tiene puesta todas sus herramientas de mercadotecnia en lo que son los cigarrillos híbridos. Estos sistemas alternativos de consumo de nicotina, los IQOS específicamente, es la marca IQOS la que está produciendo Philip Morris. Y en efecto, ellos están ahora utilizando una campaña tremenda, porque ellos también ya dijeron que en 3 años probablemente Philip Morris ya no va a producir Marlboro, ¿sí? Que Marlboro es uno de los cigarros más famosos en el mundo y que sabemos por estadísticas que en cualquier parte del mundo que se vendan 2 cajetillas, una es Marlboro. O sea, imagínate el impacto de este cigarrillo. Entonces, ellos ahorita están implementando estrategias para hablar mal ahora de los cigarros convencionales, ¿sí? Ahora lo que ellos quieren es colocar estos nuevos cigarrillos híbridos, ¿no? Cigarrillos que tienen tabaco muy fino, muy finamente pulverizado en contacto con una resistencia. Esa resistencia lo que hace es que se calienta con una pila. Y entonces este tabaco, la publicidad de los cigarrillos híbridos o IQOS dice sin combustión. No hay ceniza, no hay calentamiento, no hay olor a tabaco. En efecto, lo que hacen es que, pero por supuesto que hay nicotina, por supuesto que hay adicción, por supuesto que el calentar tabaco, estos cigarrillos llegan más o menos a 350 grados centígrados. O sea, digo, pues imagínate, es una temperatura muy elevada y entonces lo que hace este calor es que se vaporice el tabaco y eso es lo que inhala la persona, ¿sí? Entonces ellos están ahorita utilizando toda la mercadotecnia para colocar este nuevo producto, que además, bueno, no, ahorita están amparados, en efecto. No sé si vieron, Cofepris había cerrado las tiendas, hay tiendas de IQOS, sobre todo, por ejemplo, en Perisur, en Arts, en estas plazas, y se habían cerrado, pero en este momento están amparadas y se volvieron a abrir. Entonces hay todo un debate con esto. Ustedes saben que Philip Morris es la tabacalera más importante del mundo, ¿no? Entonces, Pepe, aquí hay una gran cantidad de intereses económicos, ¿sí? De intereses económicos y ellos ya están manejando que el cigarro tradicional debe ser obsoleto. Ahora nos vamos con los nuevos productos de tabaco. Y que por cierto, quieren ofrecer como, incluso como implementos de la salud, como algo saludable. Me parece que es un mito también que los expertos como tú deben de cerrar los riesgos que implican los cigarrillos electrónicos y estos. Claro. Mira, ahorita todos los cigarrillos electrónicos, lo que son sistemas electrónicos de administración de nicotina, los más importantes son los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Ahorita vamos en la generación de vapeadores de tanque. No sé si han visto estos que son como cuadraditos, porque les cabe mucho líquido y además las pilas tienen un voltaje mucho mayor. Entonces, ebullen rápidamente el líquido y eso sí generan una gran cantidad de aerosoles, ¿no? Pero pues estos cigarrillos electrónicos se han asociado, ya tenemos toda una evidencia científica que los asocia, por ejemplo, con un tipo de neumonía muy particular que se llama EVALI por sus siglas en inglés. Es una neumonía que en un principio se parecía mucho a una neumonía grasa, pero tenía ciertas características que la hacían distinta, de tal manera que se describe como una enfermedad nueva en personas muy jóvenes, en personas que tenían el antecedente de haber utilizado vapeadores. En un principio se pensó que el vapeador genera otro riesgo importante, déjenme que les digo, el líquido que se utiliza en los vapeadores es un líquido que puede tener propilenglicol, etilenglicol, glicerina, diferentes alcoholes, nicotina, por supuesto, nicotina en canción. Ahorita acuérdenme que les hablé de nicotina y puede tener también saborizantes y colorantes que son altamente irritantes para el aparato respiratorio.
de tal manera que cuando ebulle ese líquido genera otras nuevas sustancias tóxicas, como compuestos orgánicos volátiles, carcinógenos, partículas muy finas que llegan hasta el alveolo. Y entonces, imagínense, en este líquido, muchos, sobre todo adolescentes, sobre todo jóvenes, también disuelven otras drogas. ¿Cuáles? Aceite de cannabis, metanfetaminas, GHB, ¿sí? Fentanilo. O sea, lo disuelven ahí. Imagínense el peligro terrible que es este. En el CDC de Atlanta, justo un poquito antes de que empezara la pandemia, empezaron a salir, fueron 2,680 y tantas personas con EVALI, con este tipo de neumonía que los llevaba al hospital. Y de esos hubo 68 muertos y todos tenían la característica de ser muy jóvenes. Muchos de ellos habían utilizado aceite de cannabis. Imagínense, aceite de cannabis. Las emulsiones que forma el aceite, imagínense inhalarlas. El aparato respiratorio no tiene ningún mecanismo de defensa para las grasas. ¿Cuándo han respirado ustedes grasa? A ver. O sea, digo, es increíble. O sea, te puedes morir. Es una neumonía grasa. Los macrófagos, que son una de las líneas de defensa más importantes del aparato respiratorio, son celulitas que pueden moverse detectando partículas extrañas. Generalmente van y engloban las partículas de grasa y se mueren. Pero al morirse generan una inflamación tremenda y entonces la persona tiene neumonía, tiene que estar hospitalizada, requiere ventilación mecánica y pues muchos se murieron. ¿Sí? Entonces, ese es un peligro gravísimo. Otros cigarrillos, que son los cigarrillos desechables, que también son sistemas electrónicos de administración de nicotina. No tengo por aquí uno, me tendría que parar, pero hagan de cuenta que es un USB. No sé si los han visto. Los jóvenes les llaman masking tape. Parecen un USB. Es igualito a un USB y se calientan en el sitio del USB de la computadora. O sea, vean la tecnología. Estos cigarrillos desechables tienen pots, es decir, tienen como pequeños, son del USB, un cachito que es el que se mete y se saca porque es el que tiene nicotina. Esos pots llegan a tener hasta 60 miligramos de nicotina. Un cigarrillo de tabaco tradicional tiene 1 miligramo de nicotina disponible. Ese pot va a tener lo equivalente a 60 cigarrillos, es decir, a 3 cajetillas de cigarro. Imagínense desde el punto de vista cardiovascular, la nicotina, uno de los puntos de impacto más importantes que tiene es cardiovascular. Tenemos receptores nicotínicos en miocardio. Entonces, imagínense esa cantidad de nicotina, es un peligro. O sea, es porque además todo lo que vean de sistemas electrónicos, a excepción de laicos que ahorita están parados, todo lo que vean, vapeadores, cigarrillos electrónicos, cigarrillos desechables, COFEPRIS lo tiene prohibido. O sea, eso entró a través de contrabando a nuestro país. Están prohibidos, ¿sí? Sería muy difícil. Muchas personas hablan de la regulación y yo estoy de acuerdo, sería increíble poder regularlos, pero yo creo que ahorita como estamos en el país no vamos a poder regular porque además estamos hablando de cientos de marcas diferentes. ¿Cómo regulas eso? ¿Sí? Entonces, y cada marca tiene cierta concentración de nicotina, no tienen que ponerlo en la etiqueta, tienen ciertos ingredientes para los líquidos, etcétera. Tendríamos que dedicar todo un laboratorio para estar pues viendo los componentes de todos estos líquidos y de todos estos sistemas, ¿no? Que además, como les decía, tienen que aguantar temperaturas muy altas, generalmente tienen algunas partes de plástico y otras partes de metal. Metales como estaño, cobalto, aleaciones, que con el calor del líquido que hierve, liberan pequeñas partículas y entonces está habiendo también casos de fibrosis. Es decir, partículas de metal que llegan al aparato respiratorio y que evidentemente van a empezar a hacer un proceso de fibrosis. ¿Sí? Entonces, como verán, inocuos para nada, ¿eh? O sea, Pepe, eso de que, no, o sea, ellos lo usan, pero tenemos ahorita ya afortunadamente muchísima evidencia científica que nos dicen que para nada son inocuos, para nada. Muy bien, voy a leer 3 preguntas que anotaron aquí. Una ya es Sandra Calixto, que dice, doctora, ¿hay algunas recomendaciones en cuanto a la intervención en tabaquismo en menores?
En esta época, el inicio de consumo de tabaco se realiza cada vez a más corta edad. Ujú. Sí, definitivamente, Sandra. Ahorita, de acuerdo con las encuestas, con la última en Sanud, tenemos el promedio de inicio entre los 13 y los 15 años. Es decir, están muy pequeñitos, están empezando a fumar muy pequeños y además llama la atención porque tenemos una ley que prohíbe la venta a menores. De 13 a 15 años son menores de edad, no sé cómo consiguen el tabaco. La verdad es que no estamos respetando la ley que prohíbe esta venta a menores y tampoco estamos respetando la ley que prohíbe la venta unitaria. Muchos adolescentes y niños tienen el contacto con el tabaco a través de adquirir cigarros de forma unitaria. Es decir, tal vez no tengan dinero para adquirir toda la cajetilla, pero sí para adquirir una pieza, ¿no? 5 pesos, 7 pesos, etcétera. No hemos logrado que se respeten esas leyes. Entonces, bueno, para ellos tendríamos que tener herramientas de prevención, de prevención para evitar que el tabaco, que tengan tan libre acceso al tabaco como tienen ahorita, ¿no? Pueden ir a cualquier tienda, lo compran, no hay restricciones, no importa que sean menores, se les vende. Y bueno, si me hablas también en relación a tratamiento, pues sería muy difícil que un pequeño llegue a tratamiento. Aquí va a ser muy importante ¿se acuerdan de la rueda de Robert West? Aquí va a ser muy importante cuestiones relacionadas con las políticas públicas que tengamos. Por ejemplo, se ha visto que los espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones son una de las medidas más costo efectivas, incluso para niños, para prevenir en niños, porque en lo que estamos haciendo al tener espacios libres, al tener espacios en los que se prohíbe fumar y hay señalización y todo esto, es mandar el mensaje a los niños de que fumar no es bueno, no se puede hacer de manera pública, contamina los espacios, ¿no? Entonces, hay varias políticas públicas que se ha visto que tienen impacto en los niños, ¿no? En esto de que ya no tengan contacto, también el subir impuestos, subir precios de manera importante de los cigarrillos de tabaco también se ha visto que es una medida que también impacta a los niños. Lo que preocupa mucho es que, por ejemplo, ahorita tenemos gráficas en Estados Unidos, en chicos de Estados Unidos que creen que mientras el cigarro tradicional va para abajo, los cigarrillos electrónicos van para arriba. Entonces, eso es lo que no queremos que pase aquí en México, ¿no? CDC ahorita ha hecho varios estudios y tiene varios warnings interesantes en relación a niños y por ejemplo, en algunas escuelas como secundarias o prepas en Estados Unidos se ha prohibido incluso el uso de USBs porque se confunden con los cigarrillos desechables que les decías. Entonces, se han prohibido porque el impacto allá sí está muy importante, ¿no? Ellos tienen venta libre de estos productos. Entonces, vean la importancia de que nosotros tratemos de impedir el contacto de los niños con esto, además de otras, evidentemente, cuestiones educativas, de promoción de la salud, ¿no? Que bueno, utilización del tiempo libre, que hagan más ejercicio, que no estén tanto tiempo sedentarios, en fin, una serie de cosas, ¿no? Relacionadas mucho con la promoción de la salud, de estilos de vida saludables, ¿no? Gracias, Pepe. No sé si me Excelente. quieres. Déjame comentarte. Diana Mejía dice, en Colombia está en curso un proyecto de ley para limitar la venta, seguramente se refiere a los cigarrillos electrónicos. Y Vicente Fentanes pregunta en relación a la legislación del tabaco. Sé que recientemente hubo reformas muy interesantes a la Ley General de Control de Tabaco en México. ¿Qué avances ha habido en este aspecto? Mira, reformas muy interesantes. El 15 de enero, bueno, primero, después de 13 años de inactividad y que habíamos estado tratando de que la Ley General de Control de Tabaco se corrigiera porque, por ejemplo, hablaba de espacios en el interior de edificios donde se pudiera fumar, imagínate. Pues, y se tenía que reformar la ley, pero llevábamos 13 años y no habíamos podido. Se reformó y el reglamento de esta nueva ley reformada acaba de salir el 15 de enero.
en el Diario Oficial de la Federación. Este reglamento ya habla de espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones, es decir, ya está hablando también de los nuevos productos de tabaco. Prohíbe de manera muy estricta la promoción, el patrocinio y la distribución a través de redes sociales de cualquier producto de tabaco. Prohíbe también el fumar aún en espacios abiertos, por ejemplo. Prohíbe también que los cigarrillos se muestren al público en cualquier tienda o establecimiento. Prohíbe de manera muy importante también la venta unitaria. Es decir, hay una serie de medidas, Pepe, que yo creo que van a tener un impacto muy positivo si las llevamos a cabo. Ya tenemos la base legal, ahora tenemos que llevarlas a cabo. ¿Sí? Por ejemplo, las redes sociales, es importantísimo que ya podamos liberarnos. Métanse y van a ver, en la pandemia hicieron su agosto en las redes sociales, o sea, no les importaba que fueran mayores de edad o menores de edad, como fuera. Ellos te llevaban hasta tu casa el cigarrillo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, este nuevo reglamento, si se respeta, va a poner en orden muchas cosas, Pepe. Bien, vamos a cerrar con una pregunta última que me parece bastante interesante y tu punto de vista. Aquí hay reunidos terapeutas, compañeros de diferentes centros que atienden diferentes adicciones, y la pregunta de Cristian Rojas es muy interesante. Dice, buenas tardes, profesora. ¿Qué opinión tiene cuando una persona tiene policonsumo, y se refiere a cocaína y cigarro, ingresa a una comunidad terapéutica y esta comunidad le permiten el consumo de tabaco? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, me parece que, perdón, ahí hay un desconocimiento y les digo, todavía muchos terapeutas no consideran al tabaquismo como una adicción, y es una adicción, es una enfermedad. Está matando muchísimas personas y tenemos que entenderlo como tal. O sea, hay que darle tratamiento. Yo no puedo permitirle que fume. Puedo idear tratamientos en donde vamos tal vez, dependiendo qué tan grave, habrá que hacer un diagnóstico adecuado, pero bueno, tal vez empezar trabajando con la cocaína, pero de manera paralela empezar a trabajar poco a poco el tabaco, no en cesación abrupta, pero sí probablemente en disminución gradual. ¿Sí? Y hablando también con la persona de que el tabaquismo es una enfermedad. Si yo como terapeuta le dejo fumar, pues le estoy diciendo que el tabaquismo no es una enfermedad, que lo puede hacer. Y eso se usaba mucho, acuérdense, en Alcohólicos Anónimos, ¿no, Pepe? Que no, bueno, dejaban de tomar, pero fumaban, pero como tremendos, ¿no? Entonces, creo que hay que reposicionar el tabaquismo como lo que es, como una adicción, como una enfermedad, ¿no? Que tenemos que tratar y que tenemos que saber tratar. Muchas gracias. Entonces, Bueno, esa dije sería. la última, pero llegó una pregunta. No Ajá. llegaron, las voy a leer rápido y tú las comentan. Dice, ¿qué evidencia científica se tiene del consumo de tabaco, pero de los que entraron de manera ilegal, donde las cajas de cigarrillo cuestan 30 pesos? Y entiendo que se pueden conseguir de contrabando y muy baratas, ¿verdad? Hay datos. Sí, muy baratas, pero también muy peligrosas. Se detectó que muchas de ellas tenían mezclado con el tabaco, por ejemplo, aserrín, muy finamente picado. Y entonces este es imagínense, es madera, es celulosa, que ante una combustión incompleta va a generar una gran cantidad de partículas y de carcinógenos. Es algo orgánico. Entonces, cuidado con esas. Vienen de Asia, pero tienen una gran cantidad de cosas desconocidas que generalmente, les digo, aserrín es una de ellas, pero realmente para poder mantener ese precio, evidentemente, bueno, creo que entendemos que van a traer una gran cantidad de sustancias tóxicas, ¿no? Pepe, pues yo, chicos, yo me tengo que despedir, Pepe, porque estoy en mi oficina y ya me están haciendo así ojitos de que Ya te van a apagar la luz. ya me Doctora, van a apagar muchas la luz y gracias. pues no voy a quederme a oscuras. ¿Cómo es eso? Habrá otras ocasiones. A nombre de la Sí, Universidad claro. Hebraica, a nombre de todo el equipo y de quienes están aquí que te felicitan, te agradecemos mucho. Les vamos a compartir después la liga para que la vean o la difundan. Creo que lo que se dijo hoy es muy importante. Muchas gracias, doctora Muchas Ponciano. gracias a ustedes por su tiempo. Les mando un gran abrazo y pues muchísimas gracias de veras, maestro Castrejón, por la invitación. Ha sido un honor estar con ustedes compartiendo el tiempo. Les agradezco de verdad y pues que tengan muy buena noche.
Gracias. Buenas noches. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.